Muy buenas tardes, amigos y amigas del Pensador.io, un medio de comunicación que ha estado con ustedes en la opinión, en la reflexión, con más de 25.000 lectores en todo el continente. Hoy tenemos un nuevo capítulo de los deslenguados y vamos a hablar hoy día deslenguadamente, pero solo dos de los panelistas porque lamentablemente las vacaciones parece que empezaron a pillar a todos los demás. El verano y las playas empezaron a atraerlos. Así que hoy día solo me encuentro con mi querido amigo Hugo Cox, profesor de historia, doctor en comunicación estratégica. Hugo Cox, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Álvaro. Listos para que empecemos a conversar con respecto a la temática que nos planteamos. Pero al pie del cañón, como siempre, Hugo Cox. A ver, estos últimos días nos han dado para mucho, mucho que pensar, mucha reflexión. Los indultos siguen estando ahí encima de la mesa. Pero nos han dado un pie de reflexión y estuvimos conversando la semana, Hugo, sobre por dónde podríamos nosotros pensar el futuro de Chile en función de la conceptualización que se ha hecho en las últimas semanas. Esto que estamos viendo en Bolivia, esto que estamos viendo en Perú, lo que hemos visto ahora último en Brasil con la toma de Plan Alto por parte de nacionalistas bolsonaristas, la violencia que se está viendo en Perú, donde ya lleva más de una veintena de muertos. En general, la expresión extremista desde el punto de vista de la política, ¿es una expresión revolucionaria o es una expresión de lucha social o es una expresión de lumpen decididamente? Este es el tema que hemos estado conversando y aquí viene entonces el pie forzado que nos va a dar con su reflexión Hugo Cox. Adelante. Mira, Álvaro, yo creo que hay que partir para poder entender lo que está ocurriendo en América Latina y con Brasil. Sí, yo creo que el tema de Brasil, la crisis en Brasil, no es una crisis de que se hayan tomado por asalto los poderes del Estado. Yo creo que es una crisis que se venía alargando hacía bastante tiempo. Y parte de esta crisis en Brasil, en forma muy salapada, con la acusación constitucional a Dilma Rousseff y la asunción de la extrema derecha brasileña con Bolsonaro a la cabeza. Y Bolsonaro, durante todo su periodo preeleccionario, empezó a dudar del sistema electrónico de la elección pública, puso a disposición de la ciudadanía brasileña el libreto de Trump. Y eso es lo que genera un tema Brasil, que en Brasil se da, pero que tiene repercusiones en América Latina. Y por lo tanto, esa crisis de desconocimiento de las elecciones, y además eh, Bolsonaro guardó silencio durante todo el periodo el interregno entre la ascensión de la entrega del mando y la ascensión de Lula, y un poco este silencio avalando la actitud que iban a tomar los seguidores. Y es el libreto de Trump. Pero en el fondo, la escuela que le entrega Trump no solo está presente en Bolivia, está presente en América Latina en general. Y veamos, Bolsonaro no asistió a la entrega al mando a Lula. Cristina Fernández no asistió a la entrega del mando a Macri. Ojo, seguimos. América Latina sigue dando muestras de ingobernabilidad y cada vez más acentuada. Ese periodo que esplendor de la democracia en América Latina entre el 2006 y 2007 se empieza a opacar y empieza lentamente a caer. Y esta ingobernabilidad de América Latina
es cada vez más profundo. Argentina tiene en estos instantes una tremenda pugna entre los kirchneristas y los anti-Kirchner. Bolivia tiene un problema central entre Santa Cruz y el poder central. Y detrás de Arce bien sabemos que está Evo Morales. Y esa es una pugna que está en desarrollo, que es tanto más que la crisis, ¿no es cierto?, hoy día en Brasil. Perú, con Castillo el año pasado, un intento de autogolpe de Estado. ¿Y qué es lo que hizo Fujimori? ¿No fue un autogolpe? También. También. Entonces, si tú ves, hay una constante en América Latina de la crisis de la democracia, de la crisis de la gobernabilidad. Perú, Argentina, Bolivia. Y sigamos viendo qué es lo que está ocurriendo. Si vemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, perdón, de Brasil, en una primera evaluación así muy simple, el gran fortalecido sería el gobierno de Lula. Y los grandes perdedores, el movimiento bolsonarista. Pero eso es lo que aparentemente se ve, porque yo no tengo la información como para decirle qué es lo que está ocurriendo en el magma de la sociedad brasileña. Porque no debemos olvidar que Bolsonaro saca una tremenda votación. Ojo, saca una tremenda votación. O sea, es una sociedad que está fracturada. Y por lo tanto una sociedad que está crispada, cuya gobernabilidad es compleja. Y por otro lado, hay que ver otro elemento que a mí me llama la atención, que este deterioro, ¿no es cierto?, tiene un correlato que es muy complejo. América Latina no ha cerrado la crisis del 2019. ¿Y por qué no la ha cerrado? La cerró falsamente. Y Chile es eso. Chile cerró falsamente la crisis de octubre del 19. Porque como vino la cuarentena, vino la pandemia, entonces todos hacia adentro, las protestas se silenciaron. Pero los conflictos que tiene América Latina no son enfrentados en ningún lado. Siguen vigentes. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una democracia en apuros, una democracia sitiada, en donde vemos una fatiga de la política y por lo tanto una fatiga de la democracia. Y hasta hace poco tiempo atrás hablábamos de un Estado tirano. Se hablaba de un Estado tirano, Cuba. Hoy día tiene Venezuela y Nicaragua. Y Haití, un Estado fallido. Después tienes, producto del aumento de la votación de los sectores de extrema derecha, y eso es en todo el país, o sea, es eso, si casa con una tremenda votación, no puede, esos sectores de la extrema derecha están vigentes. Se va dando otro fenómeno, que no es menor. Salvador, México, Costa Rica. Salvador, cada día con más visos de tiranía y poniendo en cuestión la democracia. México y Costa Rica, sus gobiernos, sus gobernantes, acentuando la crispación, polarizando el país para poder gobernar en esas condiciones. Y todo eso no hace más que dañar a la democracia, porque van fragmentando el país. Yo creo que el año 2023
la democracia no va a gozar de buena salud. Y vamos a estar complicados. Porque las causas basales de todos los malestares en los cuales están presentes, sigue existiendo un crecimiento bajo de los países, la recesión está presente, por lo tanto aumenta la cesantía, aumenta la inflación. Es decir, y a eso agrégale los temas de seguridad. Si en Salvador Bukele, que lo que hace es explotar la inseguridad con su lucha contra las pandillas. Y vamos todos para adentro nomás, vamos metiendo presos y vamos matando y se acabó. Bueno, ese tema también está presente en Chile. En Chile tenemos los mismos problemas. Y por lo tanto hay un sector de la sociedad que está siendo muy dañado, que son los sectores medios, que no tienen hacia dónde mirar. Porque la socialdemocracia en América Latina no ha logrado dar con un proyecto que permita que la gente se interese y sacarla a estos extremos. Y eso es América Latina. Y Chile no escapa a eso. Y sigamos. Y aquí te lo planteo para que lo conversemos. ¿Qué es lo que hay en Chile? ¿No hay una crisis de expectativa? ¿Y de qué se nutre la ultraderecha? ¿No se nutre de un lumpen? ¿Y qué se nutre la izquierda más ortodoxa o la izquierda más extrema? ¿No se nutre de un lumpen? Y como no hay obreros en ese sector, ya han ido desapareciendo, levantan a una serie de sectores como factor de la revolución, los movimientos sociales. Y esto ya, ojo, esto se vio en mayo del 68. Ojo, se vio en mayo del 68. Miremos lo que ocurrió en mayo del 68. La Sorbón. Un movimiento político que se levanta sin conducción. Jóvenes estudiantes con el puño en alto, pero rodeado de una serie de movimientos por el lado. Pobladores, feministas, gay, en fin, una serie de movimientos que se van entroncando ahí y se van levantando, pero sin ninguna construcción política. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, los fenómenos de la historia contemporánea no, no me entregan antecedentes hoy en día para decir viene una recuperación de la democracia. Porque la crisis no ha terminado, sobre lo cual yo he escrito bastante ya, ¿no es cierto?, la continuidad de la crisis, o sea, que esto todavía no toca fondo. Y América Latina continúa con su crisis. Y si Brasil, que es el país más grande de América Latina, con la mayor estructura industrial, en fin, da muestras de fatiga, Argentina ya es endémico. Perú lo mismo. Y nosotros no podemos salvar de eso. Si esos mismos factores están presentes en la sociedad chilena. Entonces, en el fondo, tú dices, el indulto, esto otro, no, si son consecuencias de lo mismo. O sea, las políticas, porque aquí la democracia se pone en riesgo por dos cuestiones. Por errores propios y por errores, por situaciones ajenas. O sea, yo importo inflación, pues, si una economía vieja no le importamos inflación. Una parte, un componente fuerte de la inflación, no sé qué porcentaje será, pero es el componente externo. Claro, el dólar. Y claro, la migración es parte de la globalización. Importamos cosas. Si nos globalizamos, importamos todo. Importamos delincuencia, importamos todo. No nos escapamos entonces. Y si más encima se van tomando decisiones que son erráticas y te vas transformando en gobiernos de minoría, la democracia sigue siendo inestable. Te lo dejo planteado algo. Es un tremendo tema. Hiciste un pie forzado que deja para mucha
reflexión. Yo estaba tomando nota precisamente para poder reflexionar sobre dos elementos. Primero, cómo la ultraderecha va formando discurso. Es cierto que aquí hay una estrategia de las derechas. Estamos hablando no de una derecha, no de este país. Estamos hablando de las derechas. Cuando tú hablabas del discurso o del guión de Trump, detrás del guión de Trump está el guión de Steve Bannon, que era el cerebro de la ultraderecha, primero en Inglaterra y en otros países de Europa y después en Estados Unidos. Esta construcción de discurso de la ultraderecha se forja sobre dos grandes cosas. La primera es lograr que la población le tenga miedo a su libertad. Nosotros hemos hablado de ese tema en otras oportunidades, largamente, estableciendo que a partir de generar inseguridad, es decir, a partir de generar miedo en la población, la gente tenga miedo a su vez de su propio ejercicio de las libertades. Cuando yo tengo miedo de lo que me pasa en la calle, cuando tengo miedo de que me pueda pasar algo a mí o a mi familia, cuando generan en mí esa sensación de incertidumbre por el otro que está compartiendo conmigo la sociedad, el extraño, el extranjero, el pobre, el que tiene cara de ser antisocial, o el Kuma, no sé, cualquiera sea la denominación que vamos dándole en general en nuestra historia a aquellos que consideramos que no son aceptables en nuestra sociedad, entonces le tenemos miedo. Y necesitamos a alguien que nos ampare frente a ese miedo. Y buscamos a líderes y organizaciones e instituciones que nos protejan. Y frente a eso le tenemos miedo a nuestra propia libertad. Cuando la ultraderecha logra que las personas le tengan miedo a su libertad, a sus derechos, y están dispuestos libremente a ceder esos derechos en pos de una autoridad fuerte con la cual nos sintamos más protegidos, entonces estamos construyéndose, y esa ha sido la construcción del discurso de la ultraderecha desde Steve Bannon en adelante, en Estados Unidos. Así fue como se logró, por ejemplo, eh, que se ganara el Brexit en el plebiscito que terminó con la autoridad de David Cameron en Gran Bretaña. Así fue como logró ganar Trump en Estados Unidos. Y así fue como logró ganar Bolsonaro también. Ese es el primer pilar, lograr que la gente sienta miedo y sienta miedo finalmente de su propio ejercicio de la libertad. Y enseguida, el segundo pilar es el desprestigio de la política. Porque entonces se asume que la política, como actividad de debate público y de diálogo y de tolerancia mutua, es una actividad que no le hace bien a usted para protegerlo. Los políticos no hacen nada para protegerlo. Los políticos son malos y están ahí para poder solo sacar plata y ser corruptos. Sobre la base de esos dos elementos de discurso es que se genera entonces la reacción de los públicos y de la ciudadanía. No es casual que en función de esa construcción con esos dos pilares, hoy día lleguemos a una encuesta CEP, que fue la que se dio a conocer hace poco, y que señala que casi un 70% de la población chilena estaría dispuesta a no tener democracia. El valor de la democracia cayó hasta el suelo prácticamente, en función de que queremos ser protegidos. ¿Protegidos para qué? Tú lo has dicho muchas veces, Hugo, para poder seguir consumiendo, para poder tener nuestra vida, para poder ir al mall, para poder ir al cine, para poder ganar nuestros pesitos todos los meses, para poder tener capacidad de endeudamiento. Eso es lo que queremos, alguien que nos proteja para eso. Esa es la construcción. Lo lograron. Y ya lo están logrando fuerte. Lo lograron, tú dices. Aun cuando ganó Lula, ganó con una proporción diminuta. El sistema democrático en Perú está en una crisis, no sé si terminal, pero grave. Y en Chile, la encuesta CEP ya da por sentado eso. Mira, El problema es que, perdón, solo para terminar la idea, el problema es que en el frente, en la vereda del frente, tenemos una izquierda que tampoco tiene un discurso. O sea, que no tiene un discurso, a diferencia de la otra derecha que sí tiene uno. Una izquierda que no logra encontrar su derrotero, ¿para dónde van? El otro día estuve en una discusión con un par de amigos de izquierda pensadores, gente, y ante la pregunta, ¿cuál es la propuesta de la izquierda hoy? No hubo una respuesta. No hay un discurso alternativo.
frente al discurso del miedo de la ultraderecha, no hay un discurso alternativo. Hoy la izquierda vive gracias a la heterogeneidad de discursos, de una hipersegmentación de identidades, pero no hay una propuesta de la izquierda, como lo había en los 60 y 70. Por lo menos ahí el concepto era revolución. Hoy día, ¿cuál es la revolución? ¿La feminista? ¿La de las diversidades sexuales? ¿La de indigenista, que fue rechazada el 4 de septiembre pasado? ¿Cuál es el discurso de la izquierda? No hay una respuesta a eso. No hay un discurso que haga frente al discurso del miedo de la ultraderecha. Ahora sí, perdona que me haya No, extendido. está bien, sí, está bien. Mira, pero yo concuerdo contigo. Y un poco está en la línea de lo que yo planteé al principio. Y esta es una línea que hemos venido sosteniendo en todos los programas y en muchas de las cosas que se han ido escribiendo, que yo he escrito en tu periódico. Pero aquí hay un tema, y aterricemos en Chile. Aterricemos, te invito a aterrizar bruscamente en Chile. Eso ya no es Más un allá, aterrizaje. Nos tiramos del avión nomás. claro, o sea, bruscamente, tomemos esto. A ver, ¿qué vemos en Chile? Vemos los mismos conflictos que tiene Brasil. Pobreza, desigualdad, problemas en el sector salud, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos en Perú? Una economía informal que no da cuenta de la realidad de Perú, un sistema político quebrado. ¿Qué vemos en Argentina? Un sistema político descreído, alta inflación, 98,4, que fue ya definitivamente el año Sí. 2012. Es decir, un problema entre los, como lo decía al principio, entre los Kirchner y los anti-Kirchner. Y esa ha sido la política en los últimos tiempos en Argentina. Vamos a Chile. Tú tienes una coalición que está gobernando, cuya base real de apoyo no es más allá del 25-26%. Al lado, dos partidos que están dentro de la égida, de la socialdemocracia, que no logran colocar sobre la mesa un discurso creíble. ¿Y qué vemos en la derecha? Una derecha fascistoide, que son los republicanos y compañía, y una derecha que está buscando arrancarse de ahí y darle un sentido al país. Gracias. A mí me ha llamado mucho la atención la actitud del presidente Lago, dispuesto al diálogo siempre. Y no solo de él, ¿eh? Yo destacaría también, por ejemplo, siempre se ríen de él, pero Diego Schalper el otro día se desmarcó de la acusación con la que querían quitar la presidencia de la Comisión de Trabajo de Carol Cariola. Y fue ampliamente criticado por los republicanos, pero lo hizo con una postura súper democrática. A mí me pareció súper bien. Sí, perfecto. O sea, ahí hay otra derecha. No toda la derecha es la misma. ¿Ok? Pero también hay otros independientes, partidos de la gente, que representan, ojo, representan a la más media de este país. A esa gente que es aspiracional. Mm. A esa gente que solo espera tener los ingresos suficientes para poder llenar sus expectativas. Expectativas que nunca son cumplidas. Porque siempre van creciendo. Y si me voy para abajo, ¿por qué el saqueo y nos roban mercadería, nos roban comida y roban plasma? Si no es porque sean malos, porque sean tontos. No hay hambre, Álvaro, no hay hambre en esos sectores. Hay crisis de una expectativa. Y si aquí puedo tener el plasma que tienen todos y yo no lo puedo tener, aquí me lo llevo. Y me Y aburrí de sacrificio, esperar. Me me obligo a aburrí de esperar esperar. y me lo llevo. Pero cuando tú haces un diagnóstico de que todo eso es pobreza, falta de oportunidades, falta de esto, y no logras ir viendo los avances que ha tenido este país, llegamos a la situación en que estamos. Y tú no puedes, cuando gobiernas,
Tienes dos discursos. El discurso para gobernar y el discurso, como lo dije, sobre Chile. Este es dos gobiernos de tribus. Aquí el voluntarismo no funciona. Puedes acercarte un poquito al micrófono. ¿Me escucha? Ahí sí, ahí sí. Es que estoy con internet medio inestable. Pero es solo, entonces yo creo que aquí 2023 América Latina va a seguir conflictuado. Chile va a seguir en las mismas condiciones por lo menos durante un buen tiempo más. Y hay que esperar qué es lo que va a ocurrir en el caso de Chile con la elección de los constituyentes, que ahí puede dar un respiro, porque tú puedes, pero tienes que lograr rápidamente levantar un programa efectivo y eficaz con respecto a la seguridad urbana, a la seguridad en las carreteras y a la seguridad de ingresos. Si eso no lo logras, todo lo que tú hagas va a pasar a segundo plano y menos errores. Si esta cuestión ya no pueden haber más excusas, se acabaron. Y el gobierno tiene que entender que no hay entre todas las carteras un ministerio de la excusa. No existe, ni de las interpretaciones. ¿Mm? O sea, sí lo hay, porque Camila Vallejo se encarga de eso. Sí, pero bueno, ya, está bien, está bien. Te cedo el punto. Pero el tema es que los errores propios ponen en cuestión a la democracia. Ese es un tremendo tema, sí. Ese es Eh, el tema. Y por Mira, lo tanto el país en las actuales condiciones no acepta más errores. yo lo estaba tirando para la broma, pero es una cuestión súper seria. La verdad de las cosas es que efectivamente hoy día tenemos un ministerio, Secretaría General de Gobierno, que se encarga de argumentar para excusar continuamente los errores del gobierno. Lo hizo, por ejemplo, cuando el ministro Grau eh, se tenía declaraciones a partir de las cuales señalaba que la inflación o el dólar eran buenas para las pymes o que no se iba a notar el alza del dólar. Lo hizo cuando eh, habían desmadres a propósito de Isquia Siches, por ejemplo, que más de alguna vez se mandó algunas declaraciones que salían de libreto. Y ahora lo hizo a propósito de la peor seguidilla de errores que puede tener un gobierno a propósito de los indultos. Lamentablemente, la Secretaría General de Gobierno, como encargada de la comunicación, no ha estado a la altura en esto. No se ha encargado de entregarle al presidente, por ejemplo, una visión proactiva respecto de los escenarios de riesgo. Los escenarios de riesgo significa preguntarse, presidente, si usted hace esto, pueden pasar estas cosas. Si usted Sí, dice esto, presidente, pueden pasar estas otras cosas. Eso es construcción de escenarios de riesgo y no lo están haciendo. no, pero es que Álvaro, ellos, si el problema de ellos es que ellos subieron al gobierno con un proyecto de país que no funciona y eso los inmovilizó. O sea, el 4 de septiembre fue un masazo que no lo logran entender. Si eso es, si yo no digo que sean tontos, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que no hay una capacidad de poder hacer un buen diagnóstico para hacer una buena perspectiva. Yo no digo que son tontos, yo digo que son incompetentes. La competencia implica tener el know-how, saber cuál es el procedimiento para hacer las cosas. Ah, Y la no, sí, competencia implica también una cierta actitud claro. para hacerlo, y ellos no la Y eso es tienen. gestión, no tienen gestión, no tienen capacidad de gestión. Eh, Lamentablemente, hoy se aparece una, estoy hablando no solo de aquellos que tienen cargos políticos, también aquellos que son asesores, ¿eh? Hay cuerpos de asesores que no están dando el ancho, que deberían estar ahí para decirle a las autoridades, oiga, pare, por aquí no, o por favor, necesitamos más antecedentes. No puede haber en algo tan relevante como el otorgamiento de indultos que implican la conmutación de penas sobre condenados por los tribunales de justicia, no puede haber una respuesta tal como si hubiéramos tenido los antecedentes, habríamos actuado de otra manera.
esa respuesta implica no solo que no hicieron las revisiones correspondientes, sino que no estaban siguiendo los procedimientos sobre estas. Y aquí no estamos hablando solo de un ministro, estamos hablando de por lo menos 3 ministros involucrados con todos sus equipos de asesores. Eso no es gestión. ¿no? Eh, Ahora, yo creo que aquí el pato de la OA lo pagó por el Río. claro, pero cruelmente, diría yo, ¿eh? Porque No, sí. aquí hay de todo. Partiendo por el presidente Boric, que es el que firma el decreto, y que es quien más seguro tiene que estar de los decretos que firma, partiendo por él y pasando por Interior, pasando por el segundo piso, pasando por Justicia y el equipo de asesores de justicia, esto no estuvo bien. Fíjate que hoy estaba en otro programa y estábamos discutiendo a propósito de esto. Y aquí hay 2 elementos que se pasaron por alto. El primero es la ley de indultos, la 18.050. En su artículo cuarto, letra C, dice taxativamente, y esto lo conversamos a la Y la pasada en el semana programa pasada. anterior, ¿eh? Dice taxativamente que no se otorgarán indultos a aquellos que hayan sido indultados anteriormente o que tengan un prontuario anterior de otros temas de conductas criminales. O sea, Mateluna, partiendo por eso, no podría ser indultado. Castillo tampoco. Y sin embargo, se alude al artículo sexto de la misma ley que abre la puerta para que, independiente de estas prohibiciones para otorgar indultos, el presidente de la República pueda, frente a actos fundados y motivados, pero fundados, dice, decidir pasar esas denegaciones y poder otorgar indultos. ¿Y cuál fue la fundamentación del gobierno en este caso? Que había una situación de lucha social que ameritaba ahora entregar estos perdones para una paz social. Hugo, te pregunto, ¿tú crees que estos indultos ayudan a la paz social, como No, dice el decreto? no. No, es cosa de escuchar las declaraciones de uno de los que salió. No, Sigamos la lucha, decía uno. vamos. No, no, yo creo que no, porque aquí también hay un problema de que todos esos sectores se sienten poseedores de una verdad. Y eso es lo complejo. Es la lucha de una verdad. Es por mi verdad. Y todos sabemos que la verdad tiene miles de aristas. No es una. Pueden haber varias verdades. Eso es complicado. O sea, aquí hay una falta de elaboración teórica. Uh -huh. Y eso es un dato. Un segundo dato, hay un sectarismo enorme. Tercer dato, que la capacidad de gestión es casi nula. Y eso lleva a esta seguidilla de errores. O sea, una cosa es a ver, ¿por qué Lula se le puede hacer más fácil? A pesar de la poca diferencia que hay. Porque Lula tiene una experiencia, no porque haya sido presidente, porque fue dirigente de sindicato. Exacto. Y él tuvo que negociar siempre. ¿Te fijas? Estos jóvenes fueron dirigentes universitarios. De ahí la negociación no existe. Listo. Exacto, habla la asamblea. En la universidad habla la asamblea. Claro, la asamblea. Y entre más tengo un discurso encendido en la asamblea, levanto los ánimos. Y no hay más. O sea, las trayectorias indican para qué estoy. Y eso yo lo pongo. O sea, Lula dirigente sindical. Siempre. De los metalúrgicos, creo que era. Acostumbrado a negociar siempre. A conocer lo que es la política ruda. Siempre. Claro. Esta élite que está gobernando viene de la universidad al Congreso y del Congreso a la moneda. No está ese paso de vida en la sociedad. Porque salen de una burbuja que es la universidad a otra burbuja que es el Congreso. Y entre medio no hay nada. Mm. Entonces no hay capacidad de negociación. No la conocen, no la han ejercido nunca. Son como los adolescentes, o me cumplen lo que yo quiero, o me voy, me enojo. ¿Esto Que qué es? fue lo que le reclamaban a Jackson cuando comenzó a negociar con los parlamentarios recién Claro, nombrados ministros. claro. Esa actitud, tal cual.
Tal cual, si eso es, y si se mantiene hasta ahora, y lleno de contradicciones. Leía no sé dónde, leía, por ejemplo, dentro de las contradicciones en esta acusación constitucional. Él se desliga del plan vivir seguro, mejor vivir en la Araucanía. Y a él no le corresponde, nunca le correspondió. Al momento, dice la abogada, yo estoy repitiendo lo que dice la abogada. Usted era ministro secretario general de gobierno y usted tenía que coordinar. Usted cuando fue a la Araucanía con ministros de Desarrollo Social, en sus declaraciones públicas fue que iba a coordinar y a levantar el programa. Exacto. O sea, ahí tú hicieron una distinción. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese tipo de contradicciones que se empiezan a dar en el discurso, es complejo. Porque no hay una coherencia entre el discurso primitivo y el discurso que voy acomodando a las circunstancias. Y ahí está el drama. Porque las sociedades necesitan coherencia en el discurso. A poderse orientar, ¿a dónde va esto? Pero cuando tú empiezas en este zigzag y no tomas una decisión definitiva, ¿saben qué? Voy a gobernar con otros sectores. Punto, se acabó. ¿O saben qué? Esos otros sectores, olvídense, yo sigo con mis Mm. sectores primitivos. El problema es que todavía no ha tomado la decisión, Bueno, aun pero es que cuando en la práctica el socialismo democrático tenga una preeminencia en el gabinete, pero todavía no toma la decisión. Y parece que va a ser el socialismo democrático el que va a tener que tomar la decisión. Y es a propósito de la conformación de las listas para la constituyente ahora, yo creo que ya está casi tomado. de que no Yo pueden creo, ir en listas unidas. ya, yo creo que ya, o sea, de hecho la democracia cristiana pidió ir con el PPD, con los liberales y los radicales. Ya, listo. Y falta que el Partido Socialista se pronuncie. Y el Partido Socialista está entre la espada y la pared, porque sabe Claro, que no puede ir con aprobado dignidad. no, porque además están subvencionando los votos de la dignidad. Absolutamente. Y no se pueden hacer cargo ellos dentro de una misma lista de los errores de aprobado dignidad dentro del gobierno. Claro, claro. Entonces al Por eso que, final, por eso que lo que llama la atención es que es ahora el pacto electoral el que va a tomar la decisión por Boric y no el presidente. bueno, pero eso significa que no ejerce la presidencia nomás. Ya, Yo pero no lo eso es dije. otro cuento. ¿Ah? Es otra historia. Ya, ah, eh, viene querella. Pero es eso. En conclusión, Álvaro, yo creo que hay que seguir viendo Brasil. Brasil está demasiado complejo. Hay que ver la evolución que tiene el gobierno de Lula. Si Lula logra estabilizar, se empieza a ordenar hacia abajo. Y Sí, y no olvidamos de Colombia. La serie de atentados que han habido estos días. Hoy, ¿cuánto? Casi 100 años de guerra civil. sí. ¿Dónde está el Estado colombiano presente en algunas ciudades? Y en otras ciudades no existe el Estado. Está en Bogotá, en Medellín, en fin, las ciudades principales. Entonces, Y tu tesis es que si Lula estabiliza a Brasil, puede ayudar a sí, estabilizar al continente. al continente. Esa es mi hipótesis. Porque el peso de Brasil es muy fuerte. Yo todavía me acuerdo en los años 65, 66 por ahí, 67, que la gran discusión en América Latina era que habían tres propuestas: Frei, su Revolución de Libertad; Castro y el camino hacia el socialismo; y Onganía, las dictaduras. Y Onganía surge de la dictadura de Castelo Branco cuando cae João Goulart. Mm. Y América Latina, los golpes en América Latina a partir de lo de Brasil se empiezan a subir en toda América Latina. Entonces, ¿cuál fue lo importante de Brasil? Que logró abortar un push muy al estilo de la cervecera, del asalto al Bundestag
con los nazis, con el 30 y tanto. Eso lo abortó. Ahora viene la estabilización. Si Lula logra neutralizar todo esto, y esto es pura negociación, es pura política, amigo. América Latina puede empezar al paso de ir conformando un estilo de gobierno distinto. Esa es la importancia de Lula hoy en día para América Latina. Bien, ojalá que así sea. De todas maneras, para el resto de los países, ese proceso de estabilización, en caso de que Lula logre estabilizar su propio país, todavía podría demorar varios años. No, por eso digo, o sea, yo te lo dije al principio, 2023, olvídalo. Seguimos. Sí, 25, el 25 América Latina puede estar dando visos y en Chile, dependiendo cómo se desarrolle la coyuntura política de mayo en adelante, puede ir dando paso a estabilización. Ahora sería interesante, ojo, sería interesante y sería un buen paso, es que la mesa por la seguridad se vuelva a instalar. Y la discusión real y de fondo se dé en el Parlamento, en las leyes, en los reglamentos. exactamente. ¿Mm? Pero por lo menos si ya sabéis que vamos a trabajar sobre estos pasos. La otra discusión la damos en el Parlamento. Ya eso sería un buen síntoma. Yo diría que esa parte depende todavía de si se revocan o no los indultos que No, estamos de se dieron. acuerdo. Y si yo no te Ahora, el estoy... problema es, si se llegaran a revocar esos indultos, es una derrota tan grande del gobierno, yo diría que sería políticamente hasta más grande que la del 4 de septiembre del año pasado. Yo sí, sí, porque además viene con la derrota dos derrotas seguidas del Ministerio Público. No, O pero sea, ya y si revoca, o sea, la derrota política es de tal magnitud que están obligados a elaborar una estrategia distinta. sí, pero en este caso no es una derrota frente al enemigo, es una derrota frente a sí mismo. Si A sí revocan los mismo, indultos, pierden el apoyo de aquellos que hasta aquí han sido claro, el apoyo duro claro. y Están podrían en un perder zapato chico, completa legitimidad. claro. Se Ese es el queda riesgo. sin ningún soporte. Y Bien, además que oye, los soportes son débiles, menos. O sea, no puede, esperemos que no a sea así. estricto rigor, no puede anular los indultos. De poder puede, Aunque la ley se lo... ¿Ah? de poder puede, Aunque, legalmente puede. está bien, aunque la ley se lo permita. Pero el punto de vista político de lo que Ah, no, viene desde el punto de después, vista político es suicida, po. claro, es suicidarse. Eso digo. Por eso que yo digo que sería una derrota política más grande que la del 4 de septiembre, porque es una derrota frente a ellos mismos. Claro, claro. No, sí, tienes razón. Encuentro la razón. O sea, yo creo que sí, te doy el punto. O sea, efectivamente es eso. Entonces, cuando tú estás navegando en estas aguas, ¿qué puedes esperar? Yo digo, todas las variables que tú tomes, todas, te van a dar cuenta que América Latina es un continente hoy día cada vez más inestable. Bueno, Y todas las variables que tomes hoy en día te conducen a Brasil. le vamos a prender velita a Lula entonces, Hugo Cox. Oye, Hugo, el reloj, como siempre, es implacable. Estamos terminando este programa solos tú y yo, pero acompañados por todos aquellos que nos están viendo, que nos ven en directo después, que se cuelgan a nuestra señal en YouTube y también en Instagram. Vamos a entrar a un receso de algunas semanas durante el verano. Hugo tiene ganas de ir a la playa también, para los que pueden ir. Así que nos vamos a volver a encontrar probablemente en la primera semana de marzo y a todos ustedes que nos ven y nos han seguido de manera fiel durante todos estos meses, les mandamos un abrazo fraterno, con mucho cariño
También a Patricio Ales y a Pedro Barría, que hoy día no pudieron estar, pero también a ellos porque han trabajado mucho durante este año para hacer de este programa y de este nombre, del Lenguados, un gran nombre. Ah, y se me estaba quedando en el tintero, perdóname, Patricia Necibela Clavel, que también nos ha acompañado en algunos programas, y Juan Cristóbal Cantuarias, que probablemente va a estar con nosotros más seguido en los próximos meses. Un abrazo a Jaime todos, Insunza, abrazo Hugo. y Jaime Insunza, que también nos ha acompañado. Jorge Jorge Insunza. Insunza. Sí, también. Abrazo para todos ellos. Abrazo, Hugo Cox. Que descansen, Abrazo, que lo Osvaldo, pasen muy seguimos bien. conversando y a planificar el programa del próximo año. Si sea. Saludos, Pato, donde tú estés, al igual que Pedro y Patricia. Un abrazo a todos. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao.